En una noche de tormenta, un trailero subió a un hombre empapado que pidió aventón. El tipo solo señaló hacia adelante, nunca habló. Al llegar a un punto de la carretera, simplemente desapareció del asiento. Esta es una de las leyendas más clásicas y escalofriantes del sureste mexicano. La humedad, la lluvia torrencial y el aislamiento de los puentes de Ciudad del Carmen crean el escenario perfecto para este encuentro. La carretera que lleva a Ciudad del Carmen es una línea delgada que lucha por no ser devorada por el agua. Esa noche, el cielo se había desplomado sobre el golfo. No era una lluvia común, era una cortina de agua tan densa que los limpiaparabrisas de mi tráiler, luchando a máxima velocidad, apenas lograban abrirme una ventana de visión de escasos metros. El mundo exterior se había transformado en un caos de sombras grises y destellos de relámpagos que iluminaban, por fracciones de segundo, la selva inundada a los costados del asfalto. El viento sacudía la caja del camión con una fuerza que me obligaba a aferrarme al volante, como si mi vida dependiera de ello. El cansancio se mezclaba con la tensión de no salirme del camino. Los puentes se sucedían uno tras otro, estructuras de concreto que parecían flotar sobre la nada. De pronto, en un tramo donde la civilización parece un recuerdo lejano, los faros de mi unidad recortaron una silueta. Al principio creí que era un tronco o un animal, pero al acercarme vi la figura inconfundible de un hombre. Estaba parado a la orilla, justo donde el asfalto se rinde ante el pantano. No llevaba impermeable, ni paraguas, ni maleta. Estaba ahí, bajo la lluvia torrencial que lo golpeaba sin piedad, con la ropa pegada al cuerpo y la cabeza gacha. En esta ruta, dejar a alguien a su suerte en una tormenta así es casi una sentencia de muerte. A pesar de las advertencias de los viejos traileros sobre no subir extraños, la compasión fue más fuerte que la prudencia. Reduje la velocidad, sintiendo el hidroplaneo en las llantas, hasta que logré detener el gigante de metal unos metros adelante de él. Abrí la puerta del copiloto desde adentro, dejando que una ráfaga de aire húmedo y caliente invadiera la cabina. El hombre alzó la vista. No pude verle bien la cara bajo el ala de su sombrero empapado, pero se movió con una lentitud mecánica, casi pesada, mientras subía los escalones. El olor a ozono y a agua estancada inundó el habitáculo. Se sentó sin emitir un solo sonido, mientras yo cerraba la puerta intentando resguardarnos de la furia que rugía afuera. No sabía que al subirlo, acababa de meter el frío de la tumba en mi cabina caliente. La invitación al silencio. Una vez que cerré la puerta, el estruendo de la lluvia se convirtió en un tamborileo sordo contra el techo de la cabina. Esperaba un gracias, un suspiro de alivio o al menos el sonido de alguien tiritando por el frío del agua, pero no hubo nada. El hombre se quedó inmóvil en el asiento del copiloto, con la espalda recta y las manos apoyadas sobre las rodillas. Su ropa estaba oscura por la humedad, pero extrañamente no goteaba sobre el piso de la cabina. El agua parecía fundirse con la tela de su camisa de una manera antinatural. «Qué noche, ¿verdad?», dije, intentando romper el hielo mientras ponía de nuevo el tráiler en marcha. «Casi no se ve nada. ¿A dónde va?». El pasajero no giró la cabeza. Se limitó a mirar fijamente hacia el parabrisas, donde el agua corría en cascada. El resplandor de los instrumentos del tablero le daba a su perfil una sombra profunda, ocultando sus ojos. Pensé que quizás estaba en shock por el frío o que el ruido del motor le impedía escucharme. Subí un poco el volumen de la radio, buscando algo de estática o música que llenara ese vacío incómodo, pero solo obtuve un siseo metálico que parecía sincronizarse con su respiración lenta. «Si va hacia Ciudad del Carmen, lo puedo dejar en la entrada», insistí, echándole una mirada rápida. Él no asintió, no habló, ni siquiera parpadeó. Solo levantó lentamente un brazo,
señalando con un dedo largo y pálido hacia la negrura de la carretera que se extendía delante de nosotros. Era una invitación al silencio absoluta, una señal de que no habría conversación en este viaje. Me sentí invadido por una incomodidad creciente. La cabina, que siempre había sido mi refugio, empezó a sentirse pequeña, claustrofóbica. El hombre no pedía nada, no buscaba nada, solo estaba ahí, como una presencia de piedra que obligaba a mi mente a imaginar lo peor detrás de su rostro oculto por la sombra. El frío que no cesa. A pesar de que afuera la humedad de la costa era sofocante y el aire acondicionado del tráiler estaba apagado, la temperatura dentro de la cabina comenzó a descender de forma violenta. Al principio creí que era mi propia ropa húmeda por haber abierto la puerta, pero pronto el frío se volvió físico, una presencia sólida que me calaba hasta la médula. Mis manos sobre el volante empezaron a entumecerse y mi aliento comenzó a formar una pequeña nube de vapor frente a mis labios, algo imposible en el calor eterno de la ruta a Ciudad del Carmen. Eché un vistazo de reojo al pasajero. Seguía ahí, estático. Lo que vi me revolvió el estómago. Aunque estaba empapado, no había charco bajo sus pies. El agua de su ropa no escurría, simplemente se quedaba ahí, estancada, dándole a su piel un tono grisáceo y opaco, como los de los peces muertos que el mar arroja a la arena tras una tormenta. El silencio se volvió tan pesado que mis propios oídos empezaron a zumbar. Intenté encender la calefacción, pero el aire que salía por las rejillas era gélido, como si el motor del tráiler hubiera dejado de producir calor. El hombre no temblaba, no hacía el más mínimo movimiento para calentarse. Estaba allí sentado, emanando un frío que no era de este clima, sino el frío de quien ha pasado mucho tiempo bajo el agua profunda. El miedo dejó de ser una sospecha para convertirse en un pánico sordo. Estaba encerrado en una caja de metal, con algo que claramente no estaba vivo. El frío era ya una costra sobre mi piel. Estábamos cruzando uno de los tramos más elevados, donde el puente se estira sobre la laguna, uniendo la tierra con la isla. Los relámpagos iluminaban el agua encrespada allá abajo, y por un segundo la cabina se llenaba de una luz blanca, cruda y violenta. Fue en uno de esos destellos cuando lo vi. El brazo del hombre se movió. No fue un movimiento humano, fue lento, fluido, como una rama movida por una corriente submarina. Levantó su mano pálida y señaló directamente hacia adelante, pero no a la carretera, sino hacia un punto exacto donde el asfalto parecía perderse en la bruma, justo antes de una curva cerrada que bordeaba el precipicio del puente. Su dedo, largo y rígido, no temblaba a pesar de los saltos del tráiler sobre las juntas del pavimento. Seguía sin decir una palabra, pero la urgencia de su gesto era clara. Sentí que me estaba marcando un destino. El vaho de mi respiración era tan denso que casi no podía ver el camino, y el hombre, con su señal fija hacia la oscuridad, parecía estar guiándome hacia un vacío que solo él conocía. El pánico me hizo apretar el freno gradualmente. Sentía que si seguía esa dirección, terminaría cayendo al agua negra, siguiendo el mismo camino que aquel brazo espectral indicaba. Estábamos llegando al punto exacto que él quería, y el aire en la cabina se volvió tan pesado que dolía respirar. La desaparición física. El tráiler aminoró la marcha mientras nos acercábamos a la curva que el hombre había señalado. El frío dentro de la cabina era tan intenso que mis músculos apenas respondían. Miré por el espejo retrovisor izquierdo y luego por el derecho. La tormenta parecía haberse intensificado, aislándonos del mundo. Volví a mirar al pasajero para decirle que ya estábamos llegando, que bajara pronto. Amigo, ya casi estamos en el puente. Mis palabras se ahogaron en mi garganta. El asiento del copiloto estaba vacío. No hubo sonido de puerta abriéndose,
No hubo sensación de que alguien saltara del camión en movimiento. No hubo rastro alguno. El hombre simplemente había dejado de estar ahí. Lo más aterrador no fue su ausencia, sino el estado del asiento. Estaba seco, completamente seco. La tela no mostraba ni rastro de la humedad torrencial que traía consigo cuando subió. La cabina seguía helada, pero el olor a agua estancada y ozono había desaparecido, reemplazado por un aroma neutro, casi estéril. El corazón me latía con tanta fuerza que sentía que se me iba a salir del pecho. Apreté el freno con fuerza, deteniendo el tráiler a un costado del puente, con las luces de emergencia parpadeando bajo la lluvia que seguía cayendo sin piedad. Me quedé inmóvil, paralizado de terror, mirando aquel asiento vacío. Mi mente intentaba buscar una explicación lógica, un truco de magia, una alucinación por el cansancio, pero la frialdad que aún persistía en mis manos me confirmaba que lo que había experimentado no era una ilusión. Había llevado a un espectro hasta su último destino. El secreto del pantano. Me tomó varios minutos recuperar el control de mis piernas para bajar de la cabina. A pesar de que la tormenta seguía rugiendo, sentía la necesidad de comprobar el asiento, de tocar la tela para convencerme de que no había imaginado todo. Estaba seco, frío, pero seco. Cerré la puerta de golpe, queriendo escapar de ese ambiente, y reanudé la marcha hacia Ciudad del Carmen a una velocidad excesiva, con el único objetivo de encontrar luces y personas. Al llegar a la primera estación de servicio, me detuve temblando. Me acerqué al grupo de traileros veteranos que estaban tomando café para espantar el sueño. Me veían pálido, sudando frío a pesar de la temperatura. ¿Te pasó algo, compañero? Pareces haber visto al mismo diablo, dijo uno de ellos. Les conté todo: el hombre empapado, el frío imposible, el silencio, la señal hacia la curva y cómo desapareció, dejando el asiento seco. No se rieron, no me dijeron que estaba loco. Se miraron entre ellos con una mezcla de respeto y temor. El más viejo de ellos se acercó y me puso una mano en el hombro. No eres el primero, amigo. Hace años, un autobús cayó de ese mismo puente en una tormenta como esta. Ninguno sobrevivió. Dicen que uno de los pasajeros, un hombre que se quedó atrapado en el asiento del copiloto, sigue buscando ayuda en las noches de lluvia, pidiendo a los traileros que lo lleven a casa. Sentí un escalofrío final al entender la señal. No me estaba guiando hacia un lugar seguro. Me estaba mostrando el lugar exacto donde su cuerpo aún descansaba en el fondo de la laguna. Ahora, cada vez que paso por ese puente rumbo a Ciudad del Carmen, siento una presencia gélida a mi lado y rezo por el alma de aquel pasajero que nunca habló, atrapado por siempre en el frío del pantano. ¿Hubieras sentido el frío de la muerte a tu lado? Si te atreves a manejar en la lluvia, dale like y suscríbete para más historias reales que te dejarán helado. Déjame en los comentarios qué leyenda quieres escuchar después. Gracias por